trabajar sin, nos permite trabajar sin el equipamiento específico, y por otro lado también nos permite tener el mismo efecto que el que tuviéramos por vía húmeda. Las mezclas bituminosas en general se pueden considerar fuertemente modificadas con polvo de neumático cuando la cantidad de caucho que se incorpora es superior al 1,5% sobre el peso de la mezcla fáltica. Eso es en peso de caucho sobre peso de mezcla fáltica. Las mezclas con alta tasa de caucho, ¿en dónde se las utiliza? Hoy las utilizamos como capas antirreflejo de fisuras en pavimentos que hay que reparar. Un pavimento deteriorado, podemos perfectamente sumar altas tasas, estamos hablando peso de caucho sobre peso de asfalto alrededor de un 20, un 24%, una tasa muy fuerte, con lo cual necesitamos algunos sistemas de mezclados y de digestión que tienen que sumarse a las plantas asfálticas. Estas tecnologías hoy se encuentran disponibles en varios de nuestros países, son sistemas que se pueden perfectamente adosar a la planta asfáltica, digamos, sumar al proceso de producción de la planta asfáltica. Pueden hacerse tanto en plantas continuas como en plantas discontinuas y precisan solamente un dispositivo de dosificación, una tolva que nos permita incorporar el polvo de caucho en la misma. Voy a un problemita que no me aparece. Un minutito, por favor. Quiero un minuto. Un segundo. Bueno, ha habido algún problema con... permítanme un segundo que ha habido... Un segundito, por favor, que recurro al otro... Un minuto. Ya compartimos. Decíamos hoy, tuve un problemita con las imágenes en la otra presentación, vamos a recurrir a esta. Cuando hoy veíamos las maquinarias, que no se veían en algunas imágenes, digamos, la tecnología es que se observa ahí en cuanto a trituración. Aquí podemos ver cómo se compone una estructura de trituración de polvo de neumático hasta llegar al polvo de neumático. Estas inversiones, hoy por hoy, se están hablando de estas inversiones en Perú. Hay plantas que trituran en función de esto y, como les decíamos, nosotros tenemos relevadas 2 plantas que llevan a tamaño de polvo en Perú. ¿Qué características tiene ese polvo de caucho? Normalmente estas son las demandas granulométricas, este es el aspecto físico, y estas son las tecnologías de difusión de la que hablábamos. Esto es acá en Argentina, esto es en Panamá, esto es en Chile, esto es en México, digamos, obras en las que hemos estado trabajando y en las que se puede observar el muy buen desempeño de los asfaltos cauchos. ¿Hay marco normativo para el asfalto caucho? Sí, existe ese marco normativo, y ese marco normativo propone en Argentina, por ejemplo, el uso de 2 tipos de asfalto caucho, mientras que el marco normativo español amplía los asfaltos caucho para altas tasas de polvo de caucho y para asfaltos modificados con polvo de caucho, en el cual podemos encontrar una combinación de polímeros vírgenes y polvo de caucho, y a la vez realizada con combinación entre polvo de caucho y polímero virgen. O sea que esas alternativas y esos marcos normativos lo tenemos. Fíjense ustedes acá la obtención de un asfalto caucho con 5% de NFU y 2% de SBS, o un asfalto caucho mejorado con 8% de NFU.
Y fíjense en las imágenes en microscopía óptica de cómo se dispersa el polímero y cómo se incorpora en el asfalto. Eso hace que el asfalto cambie sus propiedades reológicas, cambie su desempeño frente a ciclos de temperatura y de carga. En este momento, en nuestro centro de investigación, tenemos, digamos, tesis terminadas ya y en ejecución estas tesis doctorales, tanto en Uruguay como en Argentina, donde se está trabajando, que apuestan a estos desarrollos y a la implementación de este tipo de mezclas. En cuanto a familias de obras que hemos desarrollado últimamente, podemos citar en Chile, digamos, con tecnología de polvo de caucho pretratado, podemos ver ahí autovías muy importantes con análisis de desempeño muy interesantes, y aquí está la planta que les decía hoy que generaba la modificación de asfalto. También en Uruguay estamos trabajando con Vitafal, una de las empresas más innovadoras en el país en generar mezclas, este tipo de mezclas de última generación, como son los micropavimentos que generan adecuadas condiciones de macro y microtextura, con lo cual tenemos allí la posibilidad de generar mezclas que disminuyen la distancia de frenado, que se deforman menos, que son más durables, que se envejecen menos, y todo realizado con el polvo de neumático. Podemos observar también en Bogotá, digamos, la ejecución, un país que ha avanzado mucho, digamos, en el uso de llantas recicladas, también con muy buena participación de asfalto caucho, o sea que si nosotros no tenemos en nuestras comunidades esta tecnología, algo está pasando, porque el avance de las tecnologías, el avance de las condiciones del polvo de caucho y lo que requieren los organismos internacionales de crédito para la infraestructura va por este camino. Fotos de instalaciones, carreteras en Brasil, digamos, reconstrucciones, se acaba de aprobar un tramo de 100 kilómetros en el estado de Ceará, al norte de Brasil, donde estamos trabajando y se observa mayor ligamento entre los agregados, menor deformación que en una mezcla convencional, o sea que este asfalto ecológico también permite que podamos disminuir los espesores de la capa asfáltica. O sea, también tenemos estudios en los cuales podemos observar eso. Y en Argentina, digamos, algunas de las condiciones en las que estuvimos trabajando generaron estos asfaltos ecológicos a nivel urbano y a nivel rural, y aquí pueden observar mejora de macrotextura medida con el parche de arena y mejora digamos, de las características de la resistencia frente al ahuellamiento en el caso de elevadas temperaturas. Aquí tienen algunos de los valores obtenidos en el ensayo de wheel tracking, que resultan importantes por ahí poder valorar, que lo puedan visualizar, y esto para nosotros ha sido muy satisfactorio, sobre todo también en la resistencia a tracción indirecta, que evidencia también un aumento en la cohesión interna de la mezcla. Instituciones en América Latina que están trabajando con estas tecnologías, les podemos presentar ahí, seguramente conocen algunas de estas instituciones, con las cuales colaboramos y trabajamos en forma permanente en la difusión de esta tecnología y en los cursos que dictamos. Van a ver en Perú algunas universidades y asociaciones referentes que también han interactuado con este tema. Les dejo de compartir, dada la razón que teníamos de la otra presentación con algún problema, y vuelvo a la otra presentación, si me permite. Ahí ya estoy. La instalación con la cual nosotros dispersamos
el polímero en el asfalto, en una instalación vía húmeda, es esta que observan aquí. Esta es la que mejores resultados nos ha dado, y que simula cualquier proceso que tienen los asfaltos modificados con polímero. Por otro lado, le queremos mostrar acá, fíjense, diferentes tipos de asfaltos, sea 20, sea 30, son asfaltos clasificados por viscosidad con la nueva normativa, y fíjense las tasas de polvo de caucho que podemos ir creciendo y medidas de viscosidad y medidas riológicas. Acá pueden ver que hemos podido fabricar asfaltos con altas tasas de modificación. Son asfaltos que nos permiten generar capas que son antirreflejos de fisura. Y fíjense el crecimiento en el punto de ablandamiento de esos asfaltos, lo que hace que su desempeño sea aún mejor, lo mismo que la viscosidad en entornos que pueden ser admisibles y otros, como los que superan este umbral que tenemos aquí, que no recomendamos utilizar. Hemos trabajado y hemos seleccionado un asfalto CA30 con el 24%. Otra tecnología que también les quiero citar es el uso de nanoarcillas para favorecer la dispersión del polvo de caucho en el asfalto. Estas nanoarcillas, con un surfactante, es parte de una tesis doctoral que estamos realizando, permiten que la dispersión del polvo de caucho sea más estable en el asfalto. Así que les dejamos acá algunas ideas de cómo actúan. Es un material normalmente hidrofílico, lo cual dificulta la dispersión, de naturaleza hidrofóbica con el asfalto. Por lo tanto, digamos, lo que nosotros vamos a generar es el uso de algunos surfactantes que nos permiten, cómo actúa la nanoarcilla dentro del asfalto modificado. Las láminas de arcillas tienden a ubicarse preferentemente en la fase polimérica del ligante, en el caucho, lo cual reduce la densidad de las mismas, volviendo su densidad más similar a la de la fase asfáltica. Esta menor diferencia de densidad es un aspecto físico junto con un aspecto químico, es el uso de surfactantes, nos permite estabilizar la dispersión. Lo que quiero citarles, o lo que quiero poner como ejemplo, es que podemos ver que si hacemos nanoarcillas, estas son provenientes de una provincia de Argentina, si las fabricamos y podemos hacer un difractograma de esa arcilla, a la cual le hemos sumado un agente surfactante como una sal cuaternaria de amonio, podemos ver el corrimiento del pico de ángulos más bajos, que es característico de un espacio intercapa entre la arcilla que permite que sea más afín con la fracción polimérica dispersada en el asfalto. Les dejo estos ejemplos aquí como para que ustedes puedan observar que el avance que se tiene en esta tecnología, que también es sumamente alentadora. Por otro lado, en las mezclas antirreflejos de fisura, resulta muy interesante cuál es el problema que atendemos. Fundamentalmente es, en una estructura fisurada, lograr atender la propagación de fisuras que se da por el paso del tránsito, el descenso, la tracción de la fisura, el descenso posterior al pasar, o la actividad de la fisura por el calentamiento térmico. Uno puede interponer diferentes tipos de membrana. Lo que sí nosotros hemos trabajado para poner altas tasas de polvo de caucho, necesitamos generar granulometrías de mezclas plenamente discontinuas. Esas granulometrías de mezclas plenamente discontinuas hemos trabajado en 3 casos. Una arena asfalto, que es una mezcla cerrada que no recomendamos usar, un microaglomerado discontinuo en caliente con la especificación argentina, especificaciones uruguayas de ese tipo de mezclas, especificaciones españolas, tanto por Signus, el sistema de gestión de neumáticos de España, o por el SEDEX, que desarrolló también un manual de mezclas antirreflejo de fisura. Los tipos de mezcla que más utilizamos son estas que están acá, mezclas sumamente discontinuas que nos permiten incorporar la tasa de polvo de caucho dentro de la mezcla
y estas mezclas hacen que no se propaguen las fisuras hacia la capa superior. Y lo estamos haciendo con un residuo, no estamos gastando en geosintéticos, en geogrisas o en geomalla, y lo tenemos la neutralización de la propagación de fisuras con una mezcla con alta tasa de asfalto modificado. Podemos ver aquí incluso algún dispositivo donde ustedes pueden apreciar se ha diseñado en laboratorio en un equipo de wheel tracking, apreciar, o en un equipo de módulo dinámico, apreciar la velocidad de propagación de la fisura en distintas condiciones. En esta condición de aquí, en condición de altas temperaturas, y en esta condición de aquí, en condiciones de bajas temperaturas y diferentes frecuencias. Por lo tanto, está probada la acción del polvo de caucho en este sentido y algunas distribuciones de velocidad de propagación de fisura. Un minuto, por favor. Y volvemos a tener este pequeño problemita. Un segundo, ¿eh? Y ya volvemos a la presentación. Un minutito. Por lo tanto, y como tal vez como reflexiones finales, atendiendo ya al tiempo, podemos decir lo siguiente. Que las posibilidades de utilizar NFU se deben fundamentalmente a la problemática ambiental de los NFU, que es una realidad en todos los países y que involucra a diferentes sectores que deben procurar atender el problema. Existen sistemas de gestión en Latinoamérica, como los que podemos ver acá, Seginus, Reciclanip, Geneu, la ley REP en Chile, que son verdaderos sistemas, las leyes que están en proceso de homologación en otros países, que hacen que este tema sea hoy por hoy una realidad crucial para el fabricante de neumáticos. Nosotros en Argentina tenemos 4 empresas que fabrican en Argentina: Bridgestone, Pirelli, Goodyear, una empresa nacional que es FATE, y otras que importan, digamos, ¿no? Ya sea uno importador o uno sea fabricante, las leyes de responsabilidad extendida del productor van a poner el ojo sobre qué se hace sobre los neumáticos desechados. Y eso es una realidad que más temprano que tarde va a aparecer. Se necesita financiar en los países a pymes que apuesten al desarrollo de plantas, a la instalación de plantas de reciclado. En un país como Perú entendemos que hacen falta 4, 5 o 6 plantas distribuidas territorialmente para promover el reciclado de del volumen que se genera de NFU en Perú. Por otro lado, existen tecnologías disponibles para dispersar el caucho en el asfalto, y existen alternativas y marcos normativos que hoy en día nos permiten generar mezclas de superficie, mezclas estructurales y mezclas antirreflejo de fisuras, que son para nosotros una alternativa importante. ¿Qué necesitamos acá? Que el Ministerio de Transporte, la Vialidad o el equivalente en cada país incorpore especificaciones de mezclas con asfalto caucho, porque hoy por hoy son una realidad en Europa, en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos como en California, son obligatorias su uso, y por eso necesitamos de su difusión.
propiciar el marco legislativo de la REP, estimular a las actividades del reciclado, generar encuentros latinoamericanos, hemos hecho uno hace muy poquito, propiciar un marco normativo común, y para terminar, volviendo, si me permiten, y vuelvo a la presentación anterior, simplemente una reflexión final. ¿Qué hacer con los neumáticos fuera de uso? Esa es hoy por hoy nuestra pregunta. ¿Qué hacer con los neumáticos fuera de uso? Y en realidad o se queman o contaminan de esta manera. Si nosotros nos negamos a atender esta realidad en nuestros países existe. Es una realidad que aunque la neguemos, está. Nosotros tenemos la posibilidad de transformar este recurso en un polímero de bajo costo que se incorpore a la vialidad. Esta pregunta de qué hacer con los neumáticos fuera de uso la tienen que contestar nosotros como ciudadanos, nosotros aquí como técnicos y las administraciones públicas, no solo las viales, sino también las medioambientales. Felizmente estamos trabajando con recursos tanto de los ministerios de ambiente como de las vialidades para poder hacer realidad este tema. En el mundo estamos trabajando intensamente en la sostenibilidad del desarrollo vial. Mi actividad profesional se vuelca a eso. Mi actividad como docente de grado y de posgrado atraviesa y muestra estos temas tanto en las cátedras de ingeniería civil como en las maestrías, de las cuales doy clases en una maestría en Perú y en un diplomado ahí en Perú desde hace muchos años. Utilizando tecnologías que promuevan carreteras más durables, vamos a tener un efecto menor sobre el cambio climático y vamos a tener un impacto de mayor durabilidad de la carretera en el tiempo. Les recomiendo, para terminar, la cita del Congreso del Asphalt Rubber en Málaga a fin de junio. Ahí vamos a estar trabajando todo el arco tecnológico de empresas, academia y vialidades en torno a esta infraestructura, y también les recomiendo visitar las páginas de la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho, donde estos temas se trabajan en forma continua, y lo que queremos fundamentalmente es poder acercar una tecnología, hacerla fácil de utilizar, tener marcos normativos que permitan su uso, y no solo nos quedamos en lo vial, sino que fuimos hasta quien lo genera, el sistema de gestión, las plantas de trituración, cómo se instalan, qué necesita. En este momento estamos en Argentina asistiendo a 2 plantas de trituración de 2 empresas muy importantes que comercializan neumáticos en Argentina, y involucrarse con toda la cadena de valor del caucho nos parece también que es importante para lograr resolver este problema. Les quiero agradecer a los organizadores y quedo atento a las preguntas. Okay. Agradezco la presentación del ingeniero Gerardo Botazo. Bueno, como ya lo teníamos formulado, pasamos a la sección de preguntas. Una de las primeras preguntas que nos dice Carolina Conde es ¿de qué forma se determina la eficiencia, se mejora la eficiencia, perdón, al utilizar estos nanoarcillas en asfaltos? Bien, fundamentalmente las nanoarcillas, al incorporarlo al asfalto, lo que nosotros observamos es que la dispersión del polímero en el asfalto permanezca estable en el tiempo. ¿Por qué es importante eso?
fundamentalmente porque el asfalto va a estar caliente a 140, 150 grados, un cierto tiempo en la cisterna de la planta, hasta que se incorpora a la mezcla asfáltica. Si no hubiera estabilidad de la dispersión, por un lado iría el asfalto y por otro lado iría el polímero. Por lo tanto, el caucho. Por lo tanto, nosotros debemos garantizar de que la dispersión, o sea, que esa fotografía que habíamos visto, que se iluminaba, esa fotografía era un microscopio óptico de fluorescencia, que iluminaba particularmente la partícula de caucho, que se había humectado y se había hinchado y estaba dispersa en la masa de asfalto, al incorporar la nanoarcilla se presenta más estable la dispersión. Es una dispersión más estable, más segura, nos permite tener la tranquilidad de que no se separe. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se separa? Se inutiliza la cisterna, queda tapada por el caucho. Tendríamos caucho por un lado y asfalto por otro. Así que esa es la función de la nanoarcilla, es una tecnología muy de punta, hoy la estamos comenzando a fabricar y para nosotros eso resulta también un aporte de la tecnología para tener asfaltos más estables, sobre todo en el proceso de fabricación del asfalto. Una vez que se colocó en la mezcla, ya está, se extiende y no tenemos problema. Pero en la etapa de colocación necesitamos de esa estabilidad. Ok, ingeniero. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hace a los productos nanotecnológicos tan especiales? Fundamentalmente es que trabajamos en otra escala de granular, digamos. Lo nano es una escala en micrones muy pequeña, y lo que nos permite esa acción física y la naturaleza de la nanoarcilla es adherirse a la partícula de caucho con un agente surfactante. Un agente surfactante es, imagínense ustedes como un detergente cuando lavan los platos, digamos, ¿no? Eso es un agente surfactante, un ácido graso, una amina, una diamina, digamos, ponerle un producto que permita que se adhiera al polímero. Entonces, la acción nano, hoy, ¿por qué está tan de moda lo nano? En los medicamentos, en la industria, porque permite hacer más efectiva la acción de algunos productos. Así que de ahí reviste la importancia. Excelente respuesta, ingeniero. Pasamos a la siguiente, que nos indica Omar Salas. Y su pregunta es, ¿cuál sería la diferencia en cuanto a costo entre el asfalto con caucho y sin caucho? Bien, una mezcla asfáltica con caucho tiene un costo por encima de la mezcla asfáltica convencional de entre un 10 y un 15%. Ahora, la pregunta esa, si se queda ahí, tendría una trampa. Las mezclas con caucho duplican o triplican la vida útil de la capa asfáltica. O sea que estamos con una inversión de un 10 o un 15% mayor, duplicando o triplicando la vida útil de la capa de rodamiento. Imagínense ustedes un microaglomerado discontinuo en caliente, que se usa en Perú para rehabilitar autovías, con asfalto modificado. Imagínense que o una mezcla asfáltica densa convencional, para compararla con una convencional que venía la pregunta allí. Su durabilidad puede ser, antes que se fisure y haya desprendimiento, 6, 8, 10 años. Aquí nosotros podemos disminuir, obviamente eso con mantenimiento superficial, cada 4 años haciendo un slurry o un mantenimiento de macro y microtextura. Aquí disminuyen las estrategias de mantenimiento a menos de la mitad. Y por otro lado, nos ha pasado, y tenemos experiencias concretas en el Ayuntamiento de Madrid en este momento, con una disminución de 1,5 centímetros en el espesor de la capa. O sea que, y así digo Madrid por la última experiencia, tenemos en Buenos Aires, lo hemos hecho en Brasil, en Estados Unidos, digamos, la disminución del espesor de la capa y el aumento de la vida útil, en realidad el costo
por tonelada es un 10, un 15% más caro, pero el costo de la obra es menor, eliminamos y eso sin considerar en el análisis del ciclo de vida, por ejemplo, las emisiones de CO2. Si nosotros hacemos un análisis de emisiones de CO2, fabricar con caucho y reciclar caucho tiene menos emisiones o consume menos emisiones que haberlo hecho con un asfalto convencional. Sacamos un residuo de la altamente contaminante, así que el costo, a la pregunta concreta, un 10, un 15% más, no del asfalto, sino de la mezcla, y de la mezcla asfáltica colocada. Y por otro lado, tienen eso de que duplicamos o triplicamos la vida útil y podemos disminuir los espesores de la capa. Ingeniero. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Doctor Gerardo Botazo, ¿algunas palabras finales antes de culminar con el simposio de hoy? Sí, simplemente comparto la última diapositiva donde pueden observar ahí mis datos de contacto. Aquí está mi correo electrónico, mi WhatsApp. Normalmente en mi función de educador y de tecnólogo trabajamos muy cercanamente con profesionales jóvenes, con empresas que estén interesadas en trabajar en estos temas. En el Centro de Investigaciones Viales LEMAC, pueden entrar a su Facebook o a su página web. Recibimos a pasantes y estadías sin costo de cualquier país. O sea que cualquier persona que quiera realizar su plan de trabajo, su investigación de grado y de posgrado, puede, sin ningún tipo de inconvenientes, contactarse, diseñamos un plan de trabajo, tenemos laboratorios y experiencias de obra que les pueden ser útil, así que dejarles eso como posibilidad para los que estén interesados. Queda el WhatsApp y el correo abierto. Y por otro lado, agradecer a los organizadores por esta mañana de domingo, que me llamó la atención que un domingo estemos acá. No es habitual, felicitarlos por eso. Quedo a disposición y muchas gracias y un abrazo fraterno a todo Perú, que es como mi segunda casa, y tengo grandes amigos como hermanos allá que aprecio con mucho cariño. Muchas gracias. Finalmente agradezco la presencia del doctor Gerardo Botazo, quien fue el encargado de la magistral conferencia titulada Uso de caucho de neumáticos fuera de uso en la infraestructura vial del día de hoy. De igual manera, agradezco a los organizadores y responsables de este evento. Estoy hablando de la Asociación de Capítulos de Investigación en Ingeniería Vial, CIVIAL Perú, de EADIG España, FB Institute. De igual forma, invitar al público presente a las diversas conferencias magistrales que se desarrollarán durante el transcurso del evento CIVIAL 2022. Sin más que añadir, damos por culminado esta presentación. Buen día.